Un saludo cordial a toda la comunidad que nos acompaña. Bienvenidos una vez más a Salud en Equilibrio, este espacio de educación para que vos y tu familia puedan vivir una vida plena en equilibrio y libertad. Como siempre me acompaña el hacedor de todo esto, el doctor Alberto Concolino. Doctor, ¿cómo estás? Hola, un placer ¿cómo saludarte. estás? Igualmente, un placer estar otra vez con ustedes y bueno, tratando de ayudar un poco dentro de lo que podemos en la educación que tiene que ver con la salud. Exactamente. Bueno, antes que nada agradecer a todos por habernos acompañado en el primero, en el segundo programa. Realmente recibimos muchísimos comentarios, muchísima linda repercusión acerca de los primeros programas. Así que gracias por estar prendidos con nosotros y compartiendo este programa. Yo también quiero agradecerlo porque hemos tenido realmente una repercusión muy importante con los dos primeros programas. Así que bueno, espero que sigamos por esa senda. Así es. Bueno, como hablábamos con el doctor, este es un espacio de educación y es por eso que hoy, antes de comenzar a hablar de nuestro tema, que es el estrés y la ansiedad, queremos hacer una invitación muy importante. Desde Salud en Equilibrio nos sumamos al pedido del Programa Nacional de Sangre a que puedan donar plasma. Si vos tuviste COVID-19, te invitamos a que puedas donar tu plasma para que casos activos de COVID-19 puedan evitar llegar a un caso crítico. Así es. Ustedes tienen que saber que quien ha padecido COVID y por suerte se recuperó, su organismo produjo anticuerpos. Esos anticuerpos pueden salvar la vida de otro paciente cuyo sistema inmunitario no esté en buenas condiciones y pudiendo, al donar el plasma del paciente recuperado, le está donando anticuerpos, que es como si fuera, no es lo mismo, pero es como si actúa como una vacuna y eso puede salvar una vida. Así que nosotros le pedimos que aquel que pueda tener la posibilidad de ayudar a otro congénere, es decir, a otro connacional, por favor lo haga. Estoy segura que nuestra comunidad se va a aprender a esta gran campaña. Bueno, doctor, hoy nos toca hablar de un tema muy delicado y también muy vigente, ¿verdad? Con toda esta situación de la pandemia, pero ya desde antes, el aumento de trabajo, el aumento de la presión, el estar también a la vista de todos con las redes sociales. Hablamos de lo que es el estrés y la ansiedad. Cuando hablamos de medicina ortomolecular, hablamos de lo que sucede dentro del cuerpo y las emociones justamente son cosas que suceden dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué papel juegan las emociones dentro de nuestro cuerpo? ¿Eso influye en el estrés? Cuéntenos un poco, doctor, ¿qué es el estrés y qué papel desempeñan nuestras emociones y nuestros sentimientos en el desarrollo de esto? Las emociones están directamente relacionadas, es decir, si esta pregunta me la hubieras hecho, la hubieras hecho hace 30, 40 años atrás, te hubieran contestado muchos colegas en aquel momento que una cosa es el cuerpo y otra cosa es la mente. Hoy sabemos que eso no es así y casi te diría que el 90% de la patología, es decir, de las enfermedades, tiene que ver con la somatización provocada por el estado de ánimo. De hecho, en los años que uno viene tratando pacientes, nunca vi un paciente que se sienta mal y que ingrese a nuestro consultorio bailando la jota aragonesa. Es decir, de hecho, el hecho de sentirse mal ya implica una somatización, es decir, llevar de alguna manera ese estado de ánimo al cuerpo y terminar enfermándolo con enfermedades que todos conocemos, desde la diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera, ¿no? Entiendo, doctor. Bueno, dicen que hay diferentes tipos de estrés. ¿Existe algo que se llama estrés bueno y llega a un punto en que este estrés se convierte en malo? Bien, es una excelente pregunta porque en realidad eso es una deformación realmente de lo que es la biología en sí. La primera cosa que tenemos que entender es que cuando estamos que el estrés en sí, el estrés agudo, es como la inflamación aguda, nos salva la vida. Es decir, en el momento de producirse un problema que, por ejemplo, nos asaltan, sí, en ese momento nuestro organismo se prepara para dos alternativas. En el momento del asalto vos tenés dos alternativas. O te trabás en lucha con el ladrón o huís. Para eso es un estrés, ahí estás pasando un estrés agudo. Por eso digo
que el estrés agudo te salva la vida. Aunque parezca mentira, nosotros estamos en situaciones de estrés agudo muchas veces y muchas situaciones a lo largo del día se da. ¿Por qué? Porque el estrés es la capacidad que tenemos para adaptarnos a una situación nueva. Por eso puse el ejemplo del ladrón. Sí. ¿Me explico? Ahora, que a esto es lo que normalmente se llama estrés bueno, al estrés agudo. Claro. Pero en realidad eso es decir, cuando no se produce una capacidad de adaptarse a la situación nueva, es decir, una situación X, me van a asaltar. Y ahí, ¿yo qué hago? O huyo o peleo. Es decir, estoy tratando de adaptarme a resolver el problema, de una forma o de otra. Claro, y no todos estos problemas pueden ser tan intensos, ¿verdad? De repente, una nueva mamá que escucha a su bebé llorar, esa es una situación de estrés, ¿verdad? Porque la mamá tiene que reaccionar y ir a asistir a su bebé, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Mira, te voy a poner un ejemplo que yo creo que es bien gráfico. Yo creo que toda la comunidad conoce lo que es la montaña rusa. Sí, me encanta. Ahí está, exacto. ¿Qué pasa en la montaña rusa? Uno sube a una montaña rusa y ahí empieza el trencito a andar y cuando acelera, también se acelera nuestra respiración, también se acelera nuestra circulación, también nuestro corazón se sale de nuestro pecho. Si le hiciéramos un análisis al paciente en ese momento, veríamos que aumenta la insulina, que aumenta la glucosa, que aumenta la hormona tiroidea. Y uno finalmente se baja de ese trencito y jura que nunca más se va a volver a subir. Eso es lo que pasa habitualmente. Pero la realidad es que después nos olvidamos y en algún otro momento lo volvemos a hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Eso es una situación de estrés agudo, donde todo el organismo se preparó para poder defenderse de esa situación, o para poder adaptarse, a esa situación. El problema, querida Anto, es que muchas veces estamos arriba de una montaña rusa y no nos damos cuenta. Claro, no sentimos conscientemente que nuestro cuerpo está en ese constante estado de estrés y como vos decís, tenemos alta la insulina, tenemos alta la presión, tenemos todo y conscientemente no lo sentimos, pero nuestro cuerpo sí está bajo una presión muy fuerte. Y ahí es lo que se conoce como estrés crónico. Entiendo, doctor. ¿Y qué de moda está este término? Ahora vos hablas con cualquiera y te dice qué tal en tu casa, qué tal en tu trabajo, qué tal con tu familia y te dice, ay no, yo estoy estresado. Y al que le preguntas nomás te dice, yo estoy estresado, yo estoy estresada. Esta frase está bien utilizada si decimos, ¿es posible estar estresado todo el tiempo? Mira, para entender esto, cuando alguien te diga eso, ¿sabés qué tenés que decirlo? Felicitarlo y abrazarlo cuando se pueda. Porque si la persona está estresada, qué bueno, tiene todas sus defensas ahí para poder utilizarlas y adaptarse a lo que necesita. Es incorrecto decir estoy estresado. En realidad hay. ¿Por qué? Porque el tema es que muchas veces nosotros confundimos el factor estresor con el estrés. Es decir, el factor estresor es la suegra. Sí. Y nosotros nos defendemos de la suegra de una manera determinada. Es decir, aceptándola, abrazándola y etcétera, etcétera. Pero lo concreto que hay que entender lo que es el factor estresor, ahora hablando en serio, que puede ser nuestro hijo recién nacido que llora, y eso es un factor estresor. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, vamos y lo atendemos. Entonces ahí estamos adaptándonos a esa situación nueva. Claro, es decir, es clave cómo uno pueda reaccionar entonces ante ese factor estresor. Claro, es decir, nosotros estamos sometidos permanentemente a factores estresores, que van desde cosas así muy sencillas como la que estamos hablando, o como la hemos bromeado con la suegra, salvo que se quede a vivir con nosotros, que ahí se transforma en un estrés crónico. Entiendo. ¿Se entiende? Es decir, ahora hablando en serio, vamos a usar ese ejemplo. ¿Viene nuestra suegra a saludarnos, a almorzar un domingo? Bárbaro. Pero si la vemos llegar con 2 valijas para quedarse 2 o 3 meses, o toda la pandemia, podemos llegar a entrar en estrés crónico, que me perdonen las suegras. Claro.
Bueno, con el perdón de todas las suegras, ustedes saben que le estamos usando nada más como un ejemplo para graficar que esto se puede volver realmente grave. Y tengo entendido, doctor, que estuviste hablando con nuestro gran amigo, el doctor Humberto Velázquez, sobre estos casos que ya se convierten en graves. Sí, el otro día, él es especialista también en el tema estrés. Y entonces aproveché que nos comunicamos y bueno, le hice una serie de preguntas y pudimos inclusive grabarlas, así que queremos compartirlas aquí con nuestros amigos. Veamos qué nos contó. Hola Humberto, ¿cómo estás? Qué gusto encontrarme contigo. Y vos sabés que como estuviste vos en el otro programa que anduvo realmente tan bien, quiero charlar un poco con vos de todo este tema que vamos a hablar de estrés y ansiedad, como vamos a hacerlo prácticamente a la otra semana. Quería charlar un poco con vos sobre algunos temitas en los cuales vos sos especialista, tiene que ver con el tema de estrés y ansiedad. Sí, estoy de acuerdo. Es un tema preocupante y convocante. Sí, yo creo, sobre todo en este momento, ¿no? Estamos realmente bastante complicados en el mundo. Viste que normalmente nosotros los médicos, pero también ya la gente, relaciona el estrés con la ansiedad, a veces se confunde. Me gustaría que nos dieras algunos tips, que nos explicaras un poquito el tema de por qué se relaciona tanto el estrés con la ansiedad, incluso con la depresión. Bueno, sí, es un tema que está muy relacionado porque el estrés es algo normal. Nosotros tenemos que para hacer la tarea, el estrés es una adaptación del organismo a una situación, a una dificultad, a algo, a un peligro, si queremos, necesitamos una dosis de estrés. Este estrés obviamente despierta ansiedad. La ansiedad también es un mecanismo defensivo, o de preparación para algo. Ahora, lo que pasa es que cuando esto se mantiene en el tiempo, ya pasamos a un estrés patológico, que trae serios inconvenientes y consecuencias, ¿no? Ahora, ¿cómo preparamos o cómo nos podemos preparar para tener una buena dosis de ansiedad que sea operativa? Y eso es un secreto bastante difícil de realizar, ¿no? Porque no tener nada de ansiedad es imposible. Realmente es imposible y no lo podemos ni imaginar directamente, sino esa ansiedad es posible que podamos así encarar la situación, ¿no? Ahora, el chico un niño necesita justamente ir preparándose ante todo, ante pequeñas cosas, y armar su sistema de defensa, ¿no? Ahora, es decir, el tema sería así entonces, Humberto, como que la ansiedad casi es una cosa que está inserta o está subsumida o está dentro del mismo proceso de estrés, porque es una especie de adaptación. Exactamente, sí. Por eso hablamos de un estrés, euestrés y un distrés, que ya es cuando ese sistema de adaptación no está funcionando, claro, ya está dañando. Y hay, por supuesto, consecuencias físicas de hipertensión, la obesidad, falta de no poder dormir, no poder relajarse, son todas consecuencias del estrés, efectos directos, ¿no? Ahora, lo que uno nota, y lo nota en la consulta en forma casi permanente, y mucho lo vemos sobre todo desde el ortomolecular, donde hay una pérdida de la homeostasis, del equilibrio dinámico. Todo esto porque nuestro auditorio no se bien estos temas, estos términos, ¿no es cierto? Pero lo que yo veo, lo que vemos, en esto quiero tu opinión, es como que la salud mental se va deteriorando así societariamente, ¿no? En la sociedad. Y la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos ante esto, no? Es una buena pregunta, Alberto. O sea, mira, te voy a leer algo que no lo dice un médico, por supuesto, y lo dice un poeta.
A ¿no? ver. Es un poeta porque realmente es un poeta muy conocido y te va mostrando todas las consecuencias. Estoy asociando al estrés a la pandemia, a esta situación del coronavirus, ¿no? Mira, esto está escrito hace muchos años. Un segundo. La piel de no rozarla con la piel se va agrietando. Los labios de no rozarlo con los labios se van secando. Los ojos de no cruzarlo con los ojos se van cerrando. El cuerpo de no sentirlo con el cuerpo se va olvidando. El alma de no entregarla con alma se va muriendo. Bertolt Brecht. Bueno, o sea que estamos haciendo exactamente eso ahora, con el asunto de protegernos del virus. No nos miramos, no nos tocamos, no hacemos los gestos de solidaridad mínima. Aparte, imagínense que ahora un nene está acostumbrado a ver a sus padres con máscara, ¿no? ¿Cómo lo va a metabolizar? ¿Cómo va a aprender los gestos? Todo eso está altamente dificultado. O sea que tenemos que tener mucho cuidado, porque una cosa es cuidarnos del virus, otra cosa es hacer esto que estamos haciendo, que nos va a enloquecer más. Vos dijiste algo muy importante la otra vez cuando estuvimos en uno de los programas anteriores, donde nos tocó hablar justamente también relacionado, por supuesto, con la pandemia. Lo importante que es mantener la distancia sanitaria, tan importante como no mantener distancia social. Y esto es un concepto que me gustaría que lo desarrollaras un poquito más, porque realmente es fundamental la diferencia que vos marcaste. Bueno, ahí está justamente, ahí entraría toda la parte psicológica de la ayuda, porque distancia hay que tener, por supuesto, y se ha confundido, en psicología había una distancia social, que se lo decía un poco para ver cómo se manejaba con cierta dosis de tranquilidad el sujeto. Lo que pasaba, por ejemplo, en un colectivo, o sea que iban subiendo gente, entonces llega un momento que uno se empieza a sentir molesto porque había esa distancia y no la podía cumplir. Ahora, ese concepto que viene de la psicología se transformó en un concepto sanitario que es totalmente diferente. O sea, todavía se está hablando de distancia social y no, está mal dicho. Hay que hacer una distancia sanitaria porque es para cuidarnos del virus, no de la otra persona. Porque cuando te cuidas de la otra persona te estás haciendo un enemigo. La otra persona es un colaborador, es un integrante de tu comunidad, que hay que protegerlo sino con vos, ¿no? Por eso hay que diferenciar lo que es distancia sanitaria a una distancia social. Clarísimo, nos queda, realmente es excelente el concepto, e insistimos nosotros en esto que vos nos planteaste en uno de los primeros programas. Sí. Y realmente estamos totalmente de acuerdo con esto. 2 minutitos como para, bueno, ¿qué podemos hacer frente a esto? Y frente a este problema que tenemos. Es decir, yo creo que el distanciamiento social, sea por las redes o sea por lo que fuere, esto es algo que ya viene desde hace un tiempo. Por supuesto, la pandemia terminó realmente de ponerle el moño a todo esto y realmente el distanciamiento social nos está enloqueciendo aún más, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer manteniendo, por supuesto, la distancia sanitaria para cuidarnos de este problema? Bueno, justamente, cuidando la distancia, y tenemos que fomentar todo lo que sea el vínculo solidario, todos. Que sea el teléfono, el Zoom, una cosa que hemos olvidado, pero la carta, escribir a alguien querido, tenemos que recuperar eso, y justamente es un acercamiento muy enriquecedor. O sea que no se puede ir a abrazarlo, perfecto, pero sí se puede escribir una carta al abuelo, una carta realmente o un Zoom, mandarle un video, todas esas cosas, pero fomentarlas al máximo, porque es la única garantía que tenemos. La humanidad obviamente se está perdiendo, porque sobrevivir, bueno, es un objetivo, pero si es el único, no sirve para nada. Exacto. O sea, si tu vida está limitada a sobrevivir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Punto. Así que... Como siempre, querido Humberto, es un gusto hablar con vos. Tenemos por este lado, por lo menos por mi parte, mucha nostalgia de nuestros encuentros y de nuestras charlas de siempre y de tantos años.
Pero al menos nosotros vamos a evitar el distanciamiento social, te vamos a seguir convocando para que nos ayudes a poder mantener el equilibrio de alguna manera. Gracias, Humberto. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, como siempre, muy interesante el aporte del doctor Humberto y esto solamente hace que yo quiera hablar más y más del tema, doctor, porque tanto se habla de estrés y tanto se habla de ansiedad y tanto se lee también y hay una cantidad de información que me gustaría poder organizar y sintetizar contigo en este espacio de educación. Alguna vez leí que el estrés tiene como un proceso, no es que un día vos amaneces y tenés un estrés crónico. ¿Cómo se da este proceso? ¿Es esto cierto? Sí, es cierto. Es decir, estamos hablando ahora ya del estrés, vamos a decir, patológico, del estrés crónico, ¿no es cierto? Sí, digamos que hay como 2 o 3 etapas, fundamentalmente yo diría 3 etapas. Hay una primera etapa que digamos que corresponde de alguna manera a el estrés agudo, donde el organismo se prepara para esa respuesta que tiene que dar y adaptarse. Lógicamente, si el niño llora y la mamá va a buscarlo, en realidad parecería que no pasa absolutamente nada, pero hay una fase donde evidentemente la cosa se pone en una situación de alarma. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hay mucha gente que vive permanentemente en situación de alarma y ahí es donde pasa al estrés crónico. Hay una segunda etapa es decir, recuerden que el estrés agudo nos defiende, es beneficioso, es como la ansiedad aguda también nos defiende y es una forma de adaptarnos. Ya vamos a hablar después un ratito de eso. Pero de alguna manera lo que quiero es que se entienda que está unido el estrés a la ansiedad, sobre todo en la fase que se llama de alarma, la primera fase. Si el niño no deja de llorar, cosa que me parece que... Ya lo pasé. Por lo menos Santo parece que lo pasó. Si el niño no deja de llorar, entramos en una segunda etapa. Por supuesto que esto es en tiempo, en meses, sí. ¿no? Pero... ¿qué ocurre? Si la demanda es muy importante, ahí pasamos a tener 2 problemas. Uno, recuerden que el estrés agudo nos permite adaptarnos, pero si el estrés permanece, es decir, el factor estresor permanece, pasamos a una segunda etapa, que sería la etapa de resistencia. Quiero decirles que nosotros vamos a ver a lo largo de nuestro ciclo, varias veces vamos a hablar de homeostasis, recuerden equilibrio dinámico, vamos a hablar de resistencia porque en realidad el tema de la resistencia, el tema de la pérdida de homeostasis, el tema del estrés se repite en muchas, no de los programas, sino de las enfermedades que vamos a ir viendo. Entonces, si eso todavía aún el factor estresor persiste y el organismo no puede realmente adaptarse, entonces allí sí entramos en una tercera fase, que ahí aparecen las enfermedades crónicas, aparecen inclusive situaciones hormonales muy importantes, de pérdida hormonal, de pérdida de neurotransmisores, y allí sí el organismo busca, ya ahí se perdió la homeostasis, se perdió el equilibrio, y busca ponerle coto y fin a esto. ¿Cómo? A través de la depresión, que es un tema que vamos a ver en extenso en el programa que viene. Doctor, entonces es correcto decir que cuando entramos, o sea, una vez que se pasa la fase de resistencia, entramos a esa tercera fase, ¿eso es lo que se llama estrés crónico y que tiene tan mala prensa, o el estrés crónico es otra cosa? No, el estrés crónico arranca cuando uno no es capaz de resolver el problema. Okay. Ahí empezamos a estar en el estrés crónico, por ejemplo. Sí. Tenemos situaciones como la pandemia, que no depende directamente de nosotros en la cuarentena. Y además tenemos la amenaza de un virus. Eso es un motivo de estrés que al principio, a lo mejor hasta casi los primeros 10 días o 15 días, no quiero decir que lo festejamos, pero éramos bastante inconscientes y era una situación
que era perfectamente manejable. Cuando el factor estresor, coronavirus, cuarentena, problemas económicos, trastornos en la familia, empieza a hacerse en forma sostenida, ahí nuestra capacidad de defendernos de eso va mermando y entramos en la fase de resistencia y ojalá no entrar en la fase de agotamiento. Entiendo, doctor. Entonces, en ese caso de este estrés que tenemos en nuestra vida, ¿nos quita vida o nos quita calidad de vida? Si uno vive en constante estrés, ¿es posible que pueda morir antes o va a morir nomás en el mismo tiempo, solamente que llegando a la, ¿cómo es que se llamaba? ¿Senectud? Senescencia. Senescencia. Mirá, en principio es muy difícil de responder esa pregunta porque obedece en gran medida a la capacidad de recursos internos que cada individuo tiene para poder tolerar todas estas situaciones de estrés crónico. Hay algunos que ya tienen algunos antecedentes a lo mejor genéticos y por supuesto que el estrés crónico va a apuntar donde está su talón de Aquiles, es decir, donde está su parte débil. Claro, de ¿no es repente cierto? algún problema cardíaco. Claro, lo que sí es seguro, Anto, lo que sí es seguro es que no sé si vamos a vivir menos, pero vamos a vivir peor seguro. Claro. Es decir, y eso se debe en gran medida a algo que me preguntaste y yo no te respondí, que tiene que ver con el cortisol. Tenemos ahí una, no sé si te parece ver una imagen. Por favor, siempre ayudan las imágenes. Y el cortisol es algo que siempre también suena en todos lados, pero la gente no sabe qué es, no sabe qué hace. El cortisol causa otras enfermedades. ¿Cuál es el papel que cumple el cortisol en el estrés y en otras enfermedades? El cortisol fundamentalmente, en realidad, nos defiende también del problema en un principio. Sí. Es decir, cuando aparece ese pasaje del estrés agudo al estrés crónico, ahí empieza a producirse mayor cantidad de cortisol. ¿Y eso qué hace? Que en realidad el aumento de cortisol da la posibilidad de que uno pueda seguir funcionando. Es decir, es el famoso funciona cortisol. Por ejemplo, mira vos, suponte que vas a tu trabajo y en tu trabajo empiezan a tener algunas complicaciones, pasó la hora del almuerzo o llega la hora del almuerzo y vos tenés una necesidad de comer, como vos, como todos, ¿no es cierto? Sí. Pero el trabajo te impide hacerlo y entonces pasás de largo el almuerzo. Al principio tenés mucha hambre y después de pronto el hambre cesa. Seguro que a cualquiera de ustedes le pasó. Me ha pasado, más ¿Seguro? de una vez, sí. Seguro. ¿Qué pasó ahí? Vos hiciste, al no comer cuando tenías hambre, hiciste que tu organismo, porque cuando hablamos de estrés todos pensamos el estrés psíquico, la mala sangre. No, pero también existe el estrés físico. Claro, el hambre es un estrés. Claro, exactamente, que lo tenés que resolver comiendo. Sí. Si no comes, que sería el ejemplo que pusimos, estarás en estrés físico. Sí. Muy bien. ¿Qué pasó? En un momento dado, cuando hay mucho apetito, aparece el cortisol en escena y te permite seguir funcionando sin desmayarte. ¿Y por qué? Porque una de las cosas que hace es transformar las proteínas en azúcar. ¡Qué excelente! No está mal el cortisol. No creas. Yo te voy a decir lo siguiente. Para nuestro organismo, producir proteínas es tan caro como si vos prendieras un cigarrillo con un billete de $100. Wow. Es decir, al organismo le cuesta mucho, al cuerpo le cuesta mucho producir proteínas. Y quemarlas en una situación de estas realmente no es lo mejor que nos puede pasar. Claro, pero es lo que te salva en el momento. Exactamente. Sí. Pero, evidentemente, nos salva. Pero cuidado, también nos cobra. Y por eso tiene mala prensa. Porque es como, ¿sabes qué? Mirá, un prestamista. Exactamente. Es un usurero. Un usurero. El cortisol es un usurero. Te presta para que vos puedas funcionar, pero finalmente se queda con tu casa. ¿Me explico? Sí. Fíjate, por ejemplo, las cosas que produce. Bloqueo de síntesis de glucosanoides no vamos a hablar porque eso te diga para todo un programa. Pero, por ejemplo, termina produciendo insulinoresistencia. ¿Por qué? Porque la insulina de más
que se produce además en una patología, en una enfermedad que se llama síndrome metabólico, que tengo entendido que vamos a hablar de eso, ¿no? En algún programa próximo. Cuando vaya pasando yo estos niveles. Bien. Produce hipotiroidismo, ¿por qué? Porque el cortisol, una de las primeras cosas que se lleva por delante es la glándula tiroides. Gastritis, ¿por qué? Porque aumenta la secreción de ácido clorhídrico a nivel del estómago. Inmunosupresión. Es bien conocido casi por todos que cuando hacemos un trasplante de órganos o lamentablemente tratamos a un paciente con quimioterapia, una de las cosas que se agrega es cortisol porque produce una supresión de la inmunidad. Imagínense en esta situación donde tenemos de pandemia, donde tenemos que tener un sistema vigoroso inmunitario, ¿qué es lo que pasa cuando estamos estresados? Produce de disminución de la libido, pero esto es por un mecanismo que atenta, o mejor dicho, que disminuye la producción de dopamina, que ya vamos a hablar en cualquier momento de eso. Produce depresión y produce algo que hablamos en el programa pasado, que es el estrés oxidativo. Sí, yo creo que quedó bastante claro, ¿verdad? Que el estrés, si es que lo tenemos constantemente en nuestras vidas, es algo muy, pero muy negativo. Entonces, doctor, comentanos un poco, ¿es posible evitar el estrés? Si vos me decís, no, el estrés es lo que nos hace sobrevivir, ¿se puede evitar llegar a este punto tan negativo con tanta secreción de cortisol? ¿Cómo hacemos eso? Anto, lo que nos hace, lo que nos permite adaptarnos es el estrés agudo. Cuidado, el estrés crónico es letal, justamente, entre otras cosas, por la acción del cortisol, que no es el único problema. Claro, no tenemos que llegar hasta ese punto. Claro. ¿Cómo entonces nosotros prevenimos esto, verdad? Porque vos decís, hay situaciones de las cuales no podemos escapar, ¿verdad? No podemos escapar de la suegra, no podemos escapar de la pandemia, no podemos escapar del trabajo, ¿verdad? Pero sí podemos darle herramientas a nuestro cuerpo para que pueda lidiar mejor con los factores estresores, doctor. Sin duda. Eso forma parte del tratamiento del estrés y de la ansiedad, ¿no es cierto? Es decir, si vos me decís si se puede evitar el estrés, mira, la respuesta yo te tendría que decir que no. El estrés se puede no evitar, sino modular o regular, y va a depender mucho de los recursos internos que tengamos para eso, de nuestras propias experiencias, de nuestra capacidad de adaptación a situaciones nuevas, es decir, otra vez, los recursos emocionales que podamos tener como para lidiar con todo esto. Pero evitarlo, yo diría que es casi imposible. Entiendo, doctor. Y cuando vos me decís ahí, cuando me hablas de recursos emocionales, ¿tiene algo que ver los neurotransmisores en todo esto? ¿Cómo el estrés influye en nuestros neurotransmisores? ¿Qué es lo que pasa ahí en ese momento, ¿verdad? Donde tenemos un factor estresor, ¿qué es lo que sucede en nuestra cabeza si es que no tenemos esos recursos? Mira, yo voy a tratar de simplificar esto prácticamente tratando de explicarlo de la siguiente manera. Los neurotransmisores, que son sustancias químicas que produce nuestro cerebro y transmiten información a otra parte del cerebro o a cualquier sector de nuestro cuerpo, es decir, si yo estoy moviendo en este momento la mano, es gracias a que mi placa neuromuscular me permite hacer este movimiento, o mover la cabeza. Eso es porque hay un neurotransmisor que transmite esa información al músculo para poder, para poder mover la mano o mover la cabeza, lo que fuera. Eso, de alguna manera, los neurotransmisores intervienen en todo lo que tiene que ver con nuestra conducta. Conducta que se puede ver, es decir, la conducta explícita. En este caso, yo te miro a vos y tu conducta explícita es que estás tratando de prestar mucha atención para poder entender alguna de las cosas que yo digo. Esa es la conducta explícita, la que todos vemos. La consciente sería. Claro, exacto. Pero no es nada más que la consciente. Digamos que es explícita porque es la que se ve. Ok. Porque, y después está la implícita, que es la conducta que no se ve.
¿Por qué te decía que no es la consciente? Porque, por ejemplo, yo no sé qué es lo que vos estás pensando. Esa es conducta implícita, Sí, pero estás consciente. claro. ¿Está? Entonces, repito, los neurotransmisores modulan, por supuesto que no es lo único, pero sí quienes modulan casi el 80% de nuestra conducta, sea implícita o explícita. ¿Esto qué significa? Que de acuerdo a los recursos internos, cuando hablo de internos hablo de recursos mentales, ¿no es cierto?, que tengamos, también va a ser en gran medida nuestra conducta. Por ejemplo, miedo. El miedo es una emoción. Sí. ¿Y qué pasa en el miedo? El miedo se expresa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ustedes fíjense lo siguiente. ¿Qué relacionada está el estrés con la ansiedad y también con la depresión? Muchas veces, antiguamente se dividía esto, el estrés, y el estrés era una cosa, la ansiedad era otra, y en realidad la ansiedad está subsumida en el estrés, es decir, forma parte del estrés. Si vamos a lo que les expliqué o lo que hablamos cuando hablamos de la fase de alarma, porque llegó la suegra, en ese momento también va a haber una situación de ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando está por llegará rápido, me saludará bien, y eso crea una conducta de tipo ansiógena, es decir, ansiosa. Y esa ansiedad está marcada en principio por el estrés. ¿Se entiende lo que digo? Sí, doctor, entiendo. O sea, lo que más o menos estoy entendiendo de esto es que la ansiedad es diferente al estrés, porque la ansiedad se puede llegar a producir inclusive antes de que llegue el factor estresor, tan solo acá, ¿verdad? Internamente. ¿Es así, doctor? Claro. O sea, esa es la diferencia, y de repente la ansiedad se queda contigo luego de que ya haya terminado el factor estresor. Entonces, o sea, la ansiedad viene de la mano porque obviamente algo que no conoces y que nunca te estresó no te va a causar ansiedad. Claro, exactamente. Perfecto. Es decir, el estrés requiere un factor estresor. Sí. La ansiedad no. Uh-huh. Por ejemplo. Es interno, totalmente. Claro. Por ejemplo, ¿tenés mascota vos? Tengo. Tenés mascota. ¿Vos te pusiste a pensar si en algún momento, ¿qué es? ¿Un perro? ¿Qué es? Un perro. Un perro. ¿Vos te pusiste a pensar si tu perro está preocupado en este momento por pensar si esta noche le vas a dar de comer o no? No lo creo. Seguro que no. No. El único animal en el mundo que tiene la capacidad de tener lo que se denomina ansiedad de anticipación es el ser humano. Que eso también puede ser bueno, ¿verdad? O sea, está bien que yo esté pensando en que va a cenar mi hija esta noche. No solo es bueno, es imprescindible. Uh-huh, claro, uno tiene que planear, ¿verdad? Claro, no solo eso, sino que de alguna manera la ansiedad es la capacidad que tenemos para adaptarnos a una situación determinada y sobre todo anticiparnos a esa situación. ¿Me explico? Claro, porque también tener ansiedad te va a poder hacer lidiar mejor con el estrés. Pongamos el ejemplo de la suegra. Volvamos otra vez a ese ejemplo. Si a mí ya me da ansiedad que va a venir la suegra. ¿Te gustó el ejemplo de la suegra? Claro, yo ya preparo mi casa, ya limpio mi casa, ya pongo todo en orden para que la suegra se sienta a gusto y ese estrés que pueda llegar a causar o no su venida sea mucho más bajo, ¿verdad? O si hablamos, qué sé yo, en los tiempos primitivos, la ansiedad que tenían los hombres de no ser atacados por un león, no sé, les prevía hacer algún fuego o buscar algún refugio por ese factor estresor. Pero cuando el hombre, produce, es decir, inventa las armas, es para defenderse generalmente de los predadores. Claro. Es decir,
se estaba anticipando a que le fuera a pasar algo, y para eso hablo de la edad de piedra, por supuesto, ¿no? Entonces podemos decir que como en el caso del estrés existe una ansiedad buena, pero esa ansiedad al salirse del equilibrio y del balance que siempre hablamos se convierte en algo negativo. Se convierte en ansiedad patológica. Y entonces allí aparecen los ataques de pánico, los estrés postraumáticos o los trastornos de ansiedad generalizada, que uno ve que el paciente está prácticamente imposible, es decir, en un movimiento permanente, pero lo vamos a ampliar seguramente cuando hagamos este continuum de estrés, ansiedad y depresión. Esto es una de las cosas que quiero dejar en claro en este programa y en lo que vamos a hacer, porque como el programa que viene vamos a hablar de depresión, muchas de las cosas que vimos hoy las vamos a conectar finalmente con la depresión. Bueno, doctor, realmente es súper interesante, pero tenemos que ir cerrando el programa. Así que, doctor, ¿ya se ¿qué acabó? podemos hacer? Rapidísimo, no sé qué pasó. El reloj acá de producción me parece que se va un poco más rápido que el nuestro. ¿Qué podemos hacer, doctor, en síntesis para poder cuidarnos del estrés y de la ansiedad? ¿Cuáles son los tips que queremos recomendar a la gente para poder hacer esta gestión? Bueno, mira, no sé si quedó claro a lo largo de esta charla, espero que sí, de que el estrés, la ansiedad y finalmente, como vamos a ver en el programa que viene, la depresión, es un continuo. Entonces, tiene etapas. Entonces, la primera cosa básica para tratar el estrés, y hablamos por supuesto del estrés crónico, desde ya, que es el patológico, digamos, o el que puede provocar patología, es llegar a un diagnóstico de certeza. Es decir, diagnóstico de certeza que debe hacerse analizando varios factores. ¿Por qué? Porque en el estrés, en la ansiedad, hay factores hormonales, hay factores inmunológicos, hay factores que tienen que ver con los neurotransmisores, por lo tanto es imprescindible chequear esos neurotransmisores. Y después, hecho eso, llegamos a una determinada conclusión que este paciente está en un grado, por ejemplo, de resistencia, que es lo mejor que nos puede pasar. Lamentablemente, muchos pacientes que tienen una personalidad ansiógena, es decir, con una personalidad ansiosa, no consultan por ansiedad. Es decir, consultan por gastritis, por reacciones alérgicas, pero no por ansiedad. Y resulta ser que la madre de esos problemas está en su personalidad ansiógena. Sí. ¿Me explico? Entonces, el diagnóstico de certeza en esto es fundamental. Y, por supuesto, algunos tips. Primero, consultar. Una vez que su médico llegue a un diagnóstico de certeza para saber en qué etapa usted está, bueno, seguramente le va a recomendar actividad física, le va a recomendar hacer algún hobby, le va a recomendar, no digamos un viaje, no porque estemos en pandemia, sino porque eso no nos resuelve nada. Las vacaciones nos permiten nada más que es una pequeña buena anestesia, pero nada más que eso. El trabajo es un muy buen elemento para bajar el nivel de ansiedad y personalmente creo que el amor es una muy buena terapia. Sí, doctor, y también escucharle al cuerpo de uno, ¿verdad? Darse cuenta en ese momento donde nosotros vemos al factor estresor, qué es lo que está haciendo mi cuerpo y darnos cuenta para poder lidiar un poquito mejor con esos factores, ¿verdad? Conocer nuestro cuerpo y darnos cuenta cuando estamos ansiosos o cuando estamos con ese estrés agudo que continúa. Eso es fundamental, pero al mismo tiempo es necesario que el paciente consulte. ¿Por qué? Porque en realidad hay que entender lo siguiente. Si el paciente no puede lidiar con esos factores, necesita ayuda. Tal cual. Necesita ayuda. Y nosotros lo que tenemos que hacer es brindarles ayuda y orientarlo y educarlo. Así mismo es. Gente, bueno, no tengan miedo de consultar ante estas señales de alerta
pidan ayuda para poder lidiar mejor con este tema que está tan vigente y fue muy interesante a lo largo de todo el programa, estrés y depresión. Doctor, tenemos que ir cerrando, no sin antes volver a reiterar este llamado que hacemos a toda la comunidad a que si son pacientes recuperados de COVID-19 puedan donar plasma, ya que esto va a ayudar a otros convalecientes a recuperarse más rápido. Muy bien, nos veremos el próximo martes, Dios mediante, y también no te olvides de donar plasma si estás curado del COVID-19. No te olvides, el próximo martes, imperdible el programa que va a ser una continuación de este, vamos a hablar exclusivamente de depresión. Nos vemos el próximo martes. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal, compartilo con todos y bueno, seguimos el próximo martes con una nueva edición de Salud en Equilibrio. Muchísimas gracias, doctor. Será hasta la próxima semana. Gracias a vos, Santo, y será hasta la semana que viene. Hasta luego.